Si el que hablara fuera el hombre, yo bien les diría, terminemos el culto. Pero como el que habla es Dios a través de sus siervos los pastores, entonces vamos a prestarle atención al mensaje, porque es de Dios, no es del pastor, es de Dios. Y Él quiere alimentar nuestras almas, Él quiere fortalecer nuestra fe para no salir de aquí vacíos y enfrentarnos a una semana donde vamos a seguro que a tener pruebas y tribulaciones y no vamos a estar fortalecidos por la palabra de Dios. Que le insto, hermano, a que preste su atención, deje las distracciones y concéntrese en la palabra de Dios. Oremos. En el nombre de Jesús imploramos que ahora tú, Espíritu Santo, aquí presente, hables a cada uno de nosotros. Manifiesta tu poder transformador en cada una de nuestras vidas. Sé nuestro ayudador, nuestro consolador y guía a través de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hemos tenido la dicha de haber sido testigos de hermanos bajando a las aguas bautismales. Con este paso que ellos han dado, han cumplido 4 cosas importantes. Número 1, han cumplido con la ordenanza que dejara el Señor a la iglesia. Todos conocemos Mateo 28:19. Id y haced discípulos. ¿Puedes repetirlo conmigo? A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la palabra, bautizándoles. Quiere decir que todo creyente debe de proceder al bautizo. Así que cumplen con esta ordenanza. En segundo, se están identificando como cristianos. Y mire, han sido millones de personas las que han bajado a esas aguas bautismales. Claro, no aquí, pero alrededor del mundo a través de la historia, sea en bautisterios como esto, en ríos, en playas, en piscinas, como decía, donde quiera que haya agua, ahí se han bautizado creyentes. Número 3, con esto predican el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, el bautismo es un acto simbólico, no solamente de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también de lo que ocurre en nuestro interior, en la vida espiritual, cuando morimos al pecado y vivimos a una nueva vida. Quiere decir que están predicando el evangelio con este paso que han dado. Y en cuarto lugar, están dando un testimonio público de su fe. Y eso, ellos han inspirado este mensaje, que está basado en Romanos 1:16. Vayamos a este pasaje y veamos 3 frases que van a servir para dar cuerpo a esta exposición de la palabra. 3 frases que encontramos en Romanos 1:16. Si usted no es creyente, escuchen, si usted es creyente y usted no se ha bautizado, preste atención especial a este mensaje. Okay. Dice este versículo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí están las 3 frases que quiero compartirles. No me avergüenzo del evangelio, número 1, es poder de Dios para salvación, número 2, y para salvación a todo aquel que cree, número 3. Notan como Pablo expresó que él no se avergonzaba de este evangelio del cual él predicaba y él llevaba a todos los gentiles. Mire lo que dice 1 de Pedro 3, 15 y 16. 1 de Pedro 3, 15 y 16.
Y hay un dato bíblico interesante para nuestra mente, que Primera de Pedro 3, 15 y 16, y Primera de Pedro 4, 15 y 16, más o menos hablan de lo mismo. Más o menos hablan instando al creyente a no avergonzarse del Evangelio. Miren lo que dice este versículo. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo hacemos esto? Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, que siempre van a murmurar, ¿verdad? Sea bueno, sea malo, en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Quiere decir, con tu manera de predicar y de vivir el cristianismo, aquellos que siempre están murmurando y buscando algún mal o algún defecto, sean ellos los que salgan avergonzados, porque con tu testimonio les callas la boca. Dice Pablo, no me avergüenzo de este evangelio. Los cristianos no deben sentir vergüenza de su fe, sino todo lo contrario. En nosotros tiene que haber un profundo agradecimiento por esta salvación tan grande que se nos ha sido dado por la gracia de Dios. El cristiano debe con valentía proclamar, número uno, lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en su vida? Te debe de proclamarlo. ¿Qué es lo que Cristo es en su vida? ¿Y qué es lo que Cristo va a hacer en su vida? Porque con fe, esto es lo que yo creo, que Cristo va a ir perfeccionando esta obra que ha comenzado en nosotros. Y lo puedo ver con fe. No soy perfecto, pero puedo ver con fe que Dios va a seguir obrando en mi vida. Así que como cristiano yo no tengo por qué avergonzarme de contar lo que Cristo hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que hará en el futuro. El cristiano debe de estar dispuesto a confesar a Cristo con sus labios, con su vida, con su carácter, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier ambiente o circunstancia, aunque ésta sea hostil. El cristiano tiene que estar dispuesto a confesar su fe en Cristo. Precisamente hablando de esto, es que el Señor dice en Mateo 10, 32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y lo dice viceversa, a cualquiera pues que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso significa confesar a Cristo en todo lugar, en todo momento. No debemos avergonzarnos cuando alguien indaga o pregunta acerca de nuestra fe, de nuestra religión, del cristianismo. A los que sí les debe dar vergüenza es al que hace lo malo, al que peca, al que vive lejos de Dios, al que vive en oscuridad, en tinieblas, al que su vida es todo mentiras, a ese que es inmoral y le agradan las cosas inmorales porque carecen de temor de Dios. Esos sí tienen que avergonzarse. Por eso les dije, mira Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Yo creo que eso es una frase como para chismoso, me parece. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nunca nos avergoncemos de hacer el bien y de compartir nuestras creencias con otras personas. Nunca nos avergoncemos
de dar testimonio aunque nos cueste la vida. ¿Estaría usted dispuesto a dar su vida por Cristo? Yo sí. Yo sí. Y a lo mejor digo como dijo Pedro. Pedro dijo, yo Señor, yo te voy a seguir hasta la cruz, hasta la muerte. Y después lo negó 3 veces. Pero es que yo no puedo decir ahora, si yo tuviera que dar mi vida por Cristo, me echaría para atrás. No lo puedo, no va con mi convicción, con mi fe. Yo creo que sí, que yo daría mi vida por Cristo. No puedo decir otra cosa, aunque a la hora de la verdad sea otra, pero ahora no puedo decir otra cosa. ¿Sabes por qué? El cristianismo está repleto de ejemplos de personas que estuvieron dispuestas a dar sus vidas por Cristo. Y el Señor Jesús les dijo en Hechos 1:8, yo les voy a dar poder. Ahora, este poder no es para estar tumbando gente por ahí, porque el Señor no tumba gente, el Señor lo que levanta al caído. Este poder era precisamente para que pudieran testificar y dar inclusive su vida ante cualquier circunstancia. Y desde muy temprano la iglesia comenzó a sufrir persecuciones. Primero por los judíos religiosos. Ustedes saben que Esteban fue el primer mártir cristiano. Y la muerte de Esteban inició una larga persecución contra la iglesia. A los judíos se añadieron los gobernantes. A los gobernantes, los emperadores. A los emperadores, las persecuciones papales. A las persecuciones papales, la Gran Inquisición. El comunismo, el islamismo. Y a través de todo esto, la iglesia ha sido perseguida y sigue siendo perseguida hoy día. Permíteme contarle un poquito nada más de lo que la historia está repleta de ejemplos. A Nerón se le conoce como uno de los emperadores más crueles de la historia contra los cristianos. ¿Usted sabe qué hacía Nerón? Cocinaba a los cristianos en pieles de animales silvestres. Los arrojaba a los perros. Los vestía de camisas atiezadas con cera. Los ataba a postes. Los quemaba en sus propios jardines para que sirvieran de antorcha y iluminaran el lugar. Fue precisamente durante la persecución de Nerón que Pedro fue crucificado boca abajo y Pablo fue decapitado. Pero le siguió Domiciano. Bajo este emperador, el apóstol Juan, quien escribió el Apocalipsis, fue hervido en aceite. Sobrevivió y después fue desterrado a Patmos. Precisamente este emperador promulgó una ley que dice que ningún cristiano traído ante los tribunales quedaba exento de castigo a menos que renunciaran a su religión. Entonces, la única manera de liberarse era renunciando a su religión. Ustedes saben lo que hacían en muchos casos. Para mí, yo pienso que ya esto es lo más fuerte que yo pudiera escuchar. A estas familias cristianas, porque precisamente la persecución no fue abierta, sino era una persecución secreta, donde solamente si tú eras denunciado, era que venían y te agarraban y te enjuiciaban. Pero ahí es donde venía la cosa. Si usted le caía mal al vecino y el vecino sabía que tú eras cristiano, todo lo que tenía que hacer el cristiano era, mira, ahí no se podía llamar porque no había teléfono, pero nada más que decirle, ¿sabe qué? A las autoridades, y ahí vaya a decir que cogían el teléfono. Lo único que tenían que hacer era denunciarlos. Y ya con eso estaban resueltos. Traían las familias, les ponían los hijos delante y les decían, los matamos si no niegan a Cristo. Y hermanos, hubieron muchos mártires. Muchos mártires. A Domiciano le siguió Trajano. Bajo este
gobierno, Timoteo expiró por una golpiza a palos que le diera el pueblo por reprender su idolatría. El pueblo estaba llevando a cabo una procesión a un ídolo y como Timoteo se les enfrentó y reprendió la idolatría, le entraron a palo, lo arrastraron, lo pusieron en los brazos del ídolo y ahí lo cocinaron a Timoteo. Y Adriano fue tan severo como su antecesor. A los cristianos los echaban en los leones, les rompían los huesos desgarrándole el cuerpo. Mire, fueron miles de cristianos que fueron crucificados con coronas de espinas traspasados por lanza, imitando la pasión de Cristo. Dice que Marco Aurelio los ejecutaba de una manera tan cruel que los espectadores se estremecían de horror, quedaban atónitos al ver la valentía de estos sufrientes. Pudiera seguirles diciendo, pero de entre ellos me admira Policarpo. Era un fiel cristiano. Y un procónsul le pidió que blasfemara a Cristo. Y usted sabe qué dijo Policarpo. Con valentía dijo: durante 86 años he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy yo a blasfemar contra el rey que me ha salvado? ¿Y saben qué hizo después? Les dijo: ¿sabes qué? A mí no me tienen que amarrar, porque yo me voy a quedar fijo en la hoguera. No me tienen ni que amarrar. ¿Okay? Ahí me voy a quedar yo, parado. Ni me amarren. Le prendieron fuego. ¿Usted sabe qué sucedió? El fuego dice que le rodeó su cuerpo así y no lo tocaba. Tuvieron que con una lanza enterrársela en el costado. Dice que fue tanta la sangre que apagó el fuego. Pero aún así terminó quemado en la hoguera. Policarpo. Hermano, no quiero seguir mencionando ejemplos, pudiéramos estar horas y horas. Pero toda esta gente no tienen un lugar en el paseo de la fama de Hollywood. Tienen un lugar en la lista de mártires de Hebreos 11. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y ante tan grande nube de testigos yo pregunto, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Hay una nubecita. Se está poniendo como gris. ¿Qué va? Si salgo me cae una gota, me arrugo. Yo diría que el que tiene este tipo de actitud, ese sí debía de avergonzarse. Ese sí debía de avergonzarse. Mira, después de lo que hemos mencionado, tener ese tipo de actitud para con el Señor, eso sí debería de causarnos mucha vergüenza. Pero bueno, el segundo punto que dice Pablo aquí, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dice, es poder de Dios para salvación. Esta es la razón que le da tanto valor el Evangelio y que por eso todas estas personas tenían el ánimo para poder entregar sus vidas por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios, número uno, quien da vida a los que están muertos. Es el poder de Dios quien regenera al hombre, quien lo cambia, quien lo hace una nueva criatura. Cuando se habla del poder de Dios se usa una palabra que es dunamis o dinamis, de donde procede el vocablo dinamita, para precisamente referirse al poder que causa el Evangelio para salvar. Quiere decir que cuando yo recibo el poder del Evangelio es como si me tiraran una dinamita. Quiere decir una explosión. Todo cambia. Todo es nuevo. Una nueva criatura por completo. Ese es el gran poder del Evangelio para romper cadenas, para arrancarle almas al diablo, para librarnos del temor, del vicio, pero sobre todo para librarnos de la justa ira de Dios. Si el poder del Evangelio nos libra del juicio eterno, nos libra del mismo infierno. Porque el Evangelio es la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Por eso Pablo declara, el justo por la fe vivirá. Por eso, hermanos,
como tenemos el poder de Dios, todo cristiano tiene un testimonio que contar. Un testimonio que trata de la gracia del Señor. La tercera frase. Para salvación a todo aquel que cree. Fíjense, para salvación. Esta salvación incluye pasado, presente, también el futuro. La salvación es liberarnos de las 3 P del pecado. ¿Había escuchado cuáles son las 3 P del pecado? ¿No? Las 3 P del pecado. Se los digo. Pena, poder, presencia. Pena, poder, presencia. Les digo, fíjense. En primer lugar, es salvación pasada de la pena del pecado. Miren lo que dice, vamos a leer algunos versículos. Efesios capítulo 2, versículos 3 y 5. Fíjense, es una salvación pasada de la pena del pecado. Quizás muchos de nosotros tenemos pasados que puedan ser vergonzosos, pero ya Dios nos libró de esa pena. No tenemos que seguir sufriendo esa pena. No tenemos por qué, porque hemos sido librados de esa pena del pecado. Dice Efesios 2, 3 al 5. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Hemos sido liberados de la pena del pecado. Y si hemos sido liberados de la pena del pecado, ¿nos va a dar vergüenza el Evangelio? ¿Verdad que no? En segundo lugar, la segunda P. Es una salvación presente del poder del pecado. O sea, no solamente pasada de la pena del pecado, sino presente del poder del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ve que el pecado nos tenía esclavizados, no teníamos poder contra él. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Noten cómo el Señor también nos salva del presente poder del pecado. Y en tercer lugar, la tercera P, es la salvación futura de la presencia del pecado. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Como ustedes pueden ver, este es lo que hace el Evangelio, para salvación a todo aquel que cree. No es para todo el mundo, es para todo aquel que cree en lo que Cristo hizo en la cruz. Es liberado de la pena del pecado, es liberado del poder presente del pecado y será liberado de la presencia futura del pecado. ¿Cómo nos vamos a avergonzar del Evangelio? Por eso estos hermanos, con valentía, han bajado a las aguas bautismales, cumpliendo con esta ordenanza y dando un testimonio público de su fe, que no se avergüenzan del Evangelio. ¿Qué salvación tan grande, hermanos? No más culpa, no más cadena, no más mal en el paraíso. Hermanos, no tenemos por qué permanecer atados o encadenados al pecado. Con esa misma fe con que fuimos salvos,
Tenemos que creer que el Evangelio nos libera de los pecados presentes. Porque una de las peores mentiras del enemigo es hacernos ver cadenas y no darnos cuenta que tenemos la llave de la fe, que es la que abre esas cadenas y nos libera por completo. Toma la llave de la fe y libérate del pecado que te mantiene oprimido e impidiendo que goces la salvación. Porque mire, la salvación no se pierde, pero sí se pierde el gozo de la salvación. Y hermano, se ve en el rostro. En el rostro del cristiano se ve cuando no tiene el gozo de la salvación. Ahora, al reflexionar en esta salvación tan grande, entendemos que lejos de avergonzarnos del Evangelio, tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que regocijarnos y testificar de Cristo. Al escuchar solo algunos testimonios de lo que los cristianos a través de la historia sufrieron por causa del Evangelio, más bien nos tiene que avergonzar la manera que muchos cristianos practican hoy su religión. Cómoda, débil, tibia, de poco ánimo. Compare la manera en que usted está viviendo su religión con toda esta gente, para que usted vea. Pero hermanos, si hemos perdido el ánimo, nos sentimos débiles, tibios, ahí está la dinamita. Ahí está el poder del Evangelio. Toma mano del Evangelio, toma mano de este poder y comienza a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Casi estoy terminando ya. El cristiano siempre ha tenido enemigos dentro y fuera de la iglesia. Siguen siendo perseguidos por muchos gobiernos. Hay lugares en este momento donde hay persecución contra los cristianos. Por lo menos nosotros tenemos la libertad de congregarnos y tener asamblea sin preocupación alguna. Pero hay lugares en el mundo que no es así. Muchos de nosotros venimos de países comunistas y podemos entender este tipo de persecución. En el caso mismo nuestro, mi padre fue un pastor bautista en Cuba que sufrió cárcel por causa del Evangelio. Estamos hablando hace 40 años atrás solamente. Pero uno de los casos, se puede decir, de nuestros tiempos de gran impacto fue la masacre de Columbine High School en Colorado. Yo no sé si usted sabía que mañana se cumple el 10º aniversario de este horripilante suceso, 20 de abril. El 20 de abril, esto desató otros casos similares. Ustedes saben que 2 asesinos entraron a esta escuela y abrieron fuego. Mataron a muchos. Pero está el caso ahí de Casey Bernal. Solamente 17 años. 17 años. Harris, uno de los asesinos, vino, le apuntó a la cabeza, le preguntó si creía en Dios. Ella no lo negó y ahí la mataron. Le dispararon y la mataron. Una muchacha de apenas 17 años, con valentía testificando de Cristo. Es decir, que no nos tenemos que remontar a los años 300, 200, 100. Eso ocurrió el 20 de abril, hace 10 años, casi en nuestro tiempo. Hermanos, ¿te avergüenza decir que eres cristiano? Ustedes jóvenes, en sus escuelas, en sus trabajos, a sus compañeros, a sus amigos, ¿les avergüenza decirles que ustedes son cristianos? ¿Lo son o no lo son? Qué bueno, me alegro que haya respondido. Bien. ¿Son o no son cristianos? Entonces, ¿les avergüenza decir que son cristianos sus amigos? Cuando les invitan a hacer cosas indebidas,
Ustedes dicen no, pero no hablo de un simple no. Decirle no porque soy cristiano. Pues si usted dice que no, a lo mejor no, este no tiene ganas. Es decir, no, pero porque soy cristiano. Y esa es la manera que nosotros tenemos que estar testificando de Cristo en donde quiera que nosotros nos encontremos. No nos debe de avergonzar. Yo les voy a decir a quién sí le debe avergonzarse, de decir que es cristiano. Cuando usted lo profesa, pero su testimonio es pésimo y cuestionable. Si su testimonio es pésimo y cuestionable, a usted sí le debería dar vergüenza decir que es cristiano. Pero si no, hermanos, dice la palabra aquí, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pablo no se avergonzaba por su convicción como creyente, por la gratitud de ser salvo, por la importancia que tiene el Evangelio, que es exaltar la persona de Jesucristo, porque es nuestra salvación. Ahora, muchos de ustedes han profesado fe en Cristo. ¿Cuándo van a bajar a las aguas bautismales? Hay algunos que yo diría que hay que caerle atrás con un cubo de agua. ¿Cuándo se va a bautizar? Si usted dice, yo soy cristiano, ¿cuándo te vas a bautizar? Como hicieron los hermanos hoy día. Hermano, no sigas posponiendo esto. Ponlo como meta, ponlo como prioridad y comienza a dar los pasos como creyente. Y que nunca te avergüences decir que eres cristiano y confesar a tu Salvador. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias por el poder del Evangelio, porque es para salvación a todo aquel que cree, porque el justo por su fe vivirá. No nos avergonzamos de ti, Cristo, pero sí queremos en oración pedir poder para que podamos ser testigos tuyos donde quiera que estemos. Gracias, Señor, por la historia que está repleta de ejemplos de hombres, mujeres de carne y hueso, como nosotros, que con tu poder sellaron sus vidas con el martirio. Ahora ten misericordia del tipo de cristianismo que estamos viviendo hoy. Tibio, débil, cómodo. Señor, avívanos. Precisamente como una dinamita que caiga en nuestro ser, nos renueve y nos dé el ánimo y la valentía para testificar de ti. Ayuda a los hermanos que aún no han bajado a las aguas bautismales para que tomen este paso con seriedad y se decidan a obedecerte, Jesús. Es algo que solamente tú puedes hacer en sus corazones. Quiero elevar también una oración por nuestra juventud. Señor, hazles valientes a ellos. Hazles fuertes, tráeles convicción personal, para que con valor, Señor, digan que no al pecado por ser cristiano. Que recuerden que requiere mucho más valentía decir no que sí. Ayúdales a ser valientes, jóvenes tuyos, Dios. Y donde quiera que nos encontremos, que tú nos des oportunidad, que estemos prestos a defender la fe, a contar nuestro testimonio, a testificar de ti. Que nunca nos avergoncemos de ti y mucho menos que te neguemos como Pedro. En Jesucristo oramos. Amén.